Bueno, acá estamos de nuevo en esta segunda parte de esta jornada. Ahora estamos con un equipo nuevo. Le recibimos a a los profesionales del GPI, a Noelia Gavilán, licenciada en Psicología, a Andrea Verón Gallardo, psicopedagoga, Carlos Córdoba, profesor y coach ontológico educativo, y a Ricardo Martín, magister y coordinador provincial del GPI. Muy buenos días a los cuatro. Gracias por estar presente en esta jornada, por decir que sí a nuestra propuesta. Y más que nada por ahí hoy nosotros quisiéramos saber un poco también cuál es el trabajo de ustedes, qué es un poco qué es lo que hacen, si nos pueden ir comentando más o menos, y ahí vamos a desarrollando lo que queda de la jornada, ¿sí? Muy buenos días. Buenos días, excelente. Muchísimas gracias por la invitación, porque es importante que los docentes de la provincia estén al tanto de que el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, que el próximo año cumple 20 años de existencia en la provincia, se ha ido agrandando a lo largo del tiempo y últimamente con esta gestión desde el Consejo General de Educación con la presidencia de la profesora Daniela López, es como que se priorizó el trabajo del gabinete psicopedagógico y bueno, el gabinete tiene la finalidad de poder acompañar a los docentes en sus múltiples situaciones que tienen que atravesar en las instituciones educativas. Podríamos decir que la misión del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario es crear los mejores contextos y que estos sean favorecedores para los procesos de enseñanza-aprendizaje, y eso implica equipos directivos, equipos docentes, equipos de orientación y apoyo escolar de las instituciones. También la comunidad toda, porque el gabinete también, llegado el momento, trabaja con los padres y también con los estudiantes de acuerdo a la situación cuando ésta amerita, ¿no es cierto? Las funciones, podríamos decir, que tiene el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario son las de prevenir, ¿sí? Y para prevenir justamente cuando hay conflictos en una institución y para que esto no se desmadre, para que esto, digamos, no pase a mayores, es importante que se trabaje previamente con un diagnóstico institucional para identificar las posibles causas, ¿no? Y tomar las estrategias que podrían estar ayudando a resolver ese conflicto. O sea, el trabajo preventivo implica, digamos, que los conflictos son inherentes a la vida cotidiana, son inherentes a la convivencia. Lo terrible es cuando estamos en constante conflictividad. Claro. Entonces, la idea es que cómo podemos encontrar las mejores soluciones o estrategias para poder resolver y transformar los conflictos. En eso es el trabajo preventivo. También hacemos mucho trabajo de asesoramiento a los docentes. Los docentes saben que pueden recurrir al GPI a pedir ayuda por ejemplo, por una situación de un niño con una dificultad puntual, por un tipo de estrategias que necesitarían para trabajar con determinadas características de los estudiantes, o también podemos trabajar muchísimo con los docentes en sus temas de convivencia, ¿no? Las representaciones que muchas veces tienen los docentes en cuanto al diario estar o al convivir, ¿qué pasa? Surgen representaciones o malos entendidos, ¿no? Y estos conflictos que son de convivencia, el docente generalmente se acerca a la institución para ver cómo puede mediar, cómo tratar de resolver esa situación. Los equipos directivos nos piden constantemente, ¿sí? Nos piden constantemente que estemos asesorando en cuanto a diversas situaciones. Hoy el GPI, digamos que atiende la mayor cantidad de problemas son justamente de convivencia. Luego estarían los problemas que tienen que ver con el uso de celulares, con el uso de las redes en definitiva, ¿no? También trabajamos mucho con la prevención del suicidio. Afortunadamente tenemos un protocolo, ¿no es cierto?, que por lo menos posibilita que el docente o los directivos sepan
cómo abordar esas situaciones tan difíciles, ¿no? Cuando suceden en las instituciones. Es como tener unas herramientas, darles unas herramientas a ellos. Tienen ahora justamente estrategias, ¿no? Como para poder proceder antes, durante y después, que eso lo podemos trabajar más puntualmente en el transcurso de la mañana, ¿no es cierto? El GPI trabaja mucho con capacitación, ¿sí? Por eso hacemos asesoramiento, capacitación y decimos que estas son preventivas. Las capacitaciones justamente cuando una institución nos demanda, ¿qué hacemos? Vemos cuál es el problema, ¿sí? Y juntos con el equipo directivo, con los que nos han demandado, que puede ser el equipo de orientación y apoyo, construimos la agenda de trabajo, digamos, para abordar esas problemáticas. Por eso decimos que las capacitaciones son contextuales. Y también promovemos constantemente la reflexión de la práctica docente. Si no reflexionamos nuestras prácticas en lo cotidiano, ¿qué pasa? Justamente caemos en la repetición. Entonces, generalmente, cuando los docentes nos demandan, hacemos ese ejercicio, ¿no?, de revisión de prácticas para encontrar cuáles son las estrategias superadoras a lo que nos están trayendo. Eso sería también, entonces, nuestras líneas de acción. Y también tenemos un área que es de comunicación, diseño y estadísticas, que van todos los registros de las acciones que nosotros realizamos mes a mes, año a año, que nos sirve de insumo para poder ver cuáles serían los proyectos específicos o las atenciones que el próximo año tendríamos que estar, digamos, asumiendo como para que ese trabajo realmente sea preventivo. El desafío es inmenso, las demandas son muchísimas, ¿no es cierto? Por suerte, hoy el docente sabe que nos vamos acercando a sus escuelas, ¿no? En este momento tenemos sede en Posadas con una extensión en Itambé, Guazú. Por ahí podemos ver el mapa, ¿no es cierto? Que las sedes están en color celeste, la sede central está en rojo, las subsedes están en anaranjado y la extensión está en verde. Tenemos subsede en Garupá y tenemos subsede en San Antonio. Después tenemos sedes en Irigoyen, en Iguazú, en El Dorado, en San Vicente, El Soberbio, 25 de Mayo y Jardín América. Y bueno, y la última sede que se inauguró el mes pasado es la sede de Candelaria. Hay proyecciones, digamos, en cuanto a poder habilitar muy pronto otras, que en este caso sería la de Apóstoles, que estamos, digamos, con mucha necesidad de acercarnos, porque hoy 60 kilómetros parecen nada, pero hoy moverse, ¿no es cierto?, a las instituciones implican costos, ¿no es cierto?, Sí, que una hay que... gestión. Sí, por suerte las tecnologías hoy nos ayudan bastante porque gestionamos a través de los celulares, Claro. ¿sí? Gestionamos a través de las videollamadas y muchas veces los docentes y los directivos nos piden que abordemos de esa manera porque les resulta más cómodo. Las sedes del GPI en este momento estamos tratando que estratégicamente estén en un radio, digamos, de 50 kilómetros a la redonda para atender las comunidades. Y bueno, hay una firme decisión de parte de la Dirección General de que con las horas que se van contando se vayan habilitando las nuevas sedes para cada departamento. La idea original, justamente, del gabinete psicopedagógico fue esa, de que cada departamento tenga su sede y que cada localidad tenga su subsede, ¿sí? De ahí que tenemos estas muestras de cómo funcionaría cuando el mapa esté cubierto por sedes y subsedes del GPI. Tenemos que recordar que hace 20 años, por eso ahora en el 2005, Mariel Ciaboco, la magíster Mariel Ciaboco, fue la autora del proyecto. Luego asumió la coordinación por creo que fue hasta el 2011, y a partir del 2011, bueno, estoy al frente de la coordinación del gabinete psicopedagógico. En ese momento éramos 4 sedes y vieron que hoy
ya somos como 15 lugares de atenciones con un número de profesionales que va creciendo a medida que vamos habilitando las nuevas sedes gracias a la gestión de la presidenta, ¿no? Porque ella es nosotros dependemos directamente de presidencia o de dirección general, ¿sí? Del Consejo General de Educación. Y bueno, la sede central, si nos quieren ubicar, está en la avenida Centenario 3253, en el 5º piso del edificio María Estela. Tenemos teléfonos fijos, tenemos correo electrónico, tenemos WhatsApp, digamos, como para poder, cualquier docente puede tranquilamente buscar los contactos que están en nuestra página web, ¿sí? Hay una página web y también estamos en el área, como área del Consejo General de Educación, con toda la información, ¿no? Justamente en la página del Consejo van a encontrar cómo están conformadas las distintas sedes. Hay que decirlo, no es lo mismo estar en Iguazú, en Irigoyen, con 3 profesionales o 2 profesionales como en San Vicente, que los profesionales que estamos acá en Capital, pero igual, claro, somos más, pero igual hay que decirlo también, últimamente no estamos, digamos, teniendo respiro por las múltiples demandas que hay. Así que ya vamos a ir charlando un poco más acerca de cuáles son cuáles son las acciones que estamos desarrollando. Así que lo lindo es que los profesionales que se van sumando al GPI captan prontamente, digamos, muy pronto, la lógica, ¿no? de nuestra labor, que es justamente esto de escuchar al docente, ¿sí? Contener y acompañarlo. Nuestro lema, digamos, claro, de nuestras intervenciones es poder escucharlo, contenerlo y acompañarlo. Así que para eso estamos. ¿Sí? Una consulta por ahí que leí en el chat, si por ahí una pregunta también, ¿es mejor contactarlos a través por ahí de este número de WhatsApp o de correo? ¿O pueden hacerlo también por las redes sociales? No sé si también tienen. Yo creo que lo más práctico es el WhatsApp. El WhatsApp. Entonces, lo más práctico es el WhatsApp porque de ahí nosotros directamente direccionamos el pedido, porque ya el WhatsApp te direcciona y te pide la información necesaria que necesitamos para poder contactarnos y derivamos a la sede y la sede se pone en contacto con el docente, con el directivo, con el supervisor que requieren nuestros servicios. Entonces es importante por ahí a los docentes que están conectados que tomen nota de los teléfonos que aparecen en pantalla para poder comunicarse directamente, para que sea más fácil la comunicación, ¿no es cierto? Valga la redundancia también, sí. Porque también por ahí por las redes, que etiquetan o suben algo, puede perder la información, en cambio acá entonces es más directo, así que anoten, igual nosotros vamos a hacer llegar, Flor, me parece, esta información también para que puedan tener y puedan comunicarse con ustedes. Excelente. Nosotros, digamos, les decimos al docente, esta es una vía, pero nosotros atendemos expedientes, trámites que nos llegan de las distintas áreas, también nos llegan trámites de la Dirección de Infancia, nos llegan de Desarrollo Social, nos llegan del Ministerio de Educación. Es muy amplio. Sí. Por eso, y las demandas generalmente en este momento también son muchas en cuanto al tema de asistencia a las escuelas, ¿no? Hay muchos niños que están teniendo muchísimas inasistencias, ausentismo, como se lo cataloga, no sé si es la expresión más correcta, pero en situaciones de ausentismo o de faltas injustificadas, estamos trabajando mucho con las instituciones para poder orientarlas a cómo proceder, ¿no? Antes de que ese niño, esa niña, deserte del sistema o que pierda su trayectoria satisfactoria dentro del sistema educativo. Es otro de los temas. Otro tema, digamos que también tenemos muchísimas demandas, son situaciones de abuso o de vulneración de derechos, ¿no? En este caso, y todas estas problemáticas tienen mucho que ver con un abordaje, digamos, en red. Solos no lo podemos resolver, entonces tenemos que trabajar en conexión con direcciones, con ministerios, estar en contacto con distintos actores provinciales como para poder atender. El docente puede tranquilamente
también ir a una de las sedes, y eso es lo que nosotros consideramos como consulta espontánea. Ajá. ¿Sí? Todas las consultas se formalizan. ¿Qué significa eso? El docente viene, completa una planillita que a nosotros nos habilita de que nosotros estamos interviniendo a partir de un pedido, Claro. a partir de una demanda, porque a veces nos dicen, ¿y por qué no fueron a tal lugar que está pasando tal cosa? Y nosotros generalmente actuamos sobre consultas, sobre demandas puntuales que Que les llegan a ustedes. llegan por estas vías, ¿no? Por un trámite, por un expediente, por un llamado telefónico, por correo electrónico, por Claro. WhatsApp, ¿no es cierto? Y bueno, y las líneas telefónicas del GPI afortunadamente están funcionando, así que también pueden encontrarlas y siempre se atiende el teléfono. Hay que decir también que nosotros tenemos una línea en GPI que es específicamente de convivencia escolar. El Ujú. GPI es referente a nivel provincial y a nivel nacional en el sentido de que las consultas de la línea 0800 de convivencia escolar directamente nos direccionan al GPI, Ujú. al correo del GPI, y tenemos una plataforma donde cargamos el abordaje, lo que se hizo para atender esa denuncia. Todas las denuncias de convivencia escolar del 0800 a nivel nacional las recepciona el GPI. Y ahí también entran consultas que tienen que ver con escuelas del Consejo General de Educación y tienen que ver también con escuelas del SPEM, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando son escuelas de la gestión privada, nos conectamos con las supervisiones o con los referentes del SPEM para pasarle la situación y se encargan ellos, ¿no es cierto?, de seguir el abordaje. Y hasta ahí podemos llegar en este sentido. Entonces quiere decir que el consejo tendría este gabinete y el SPEM tendría otro equipo que se hace cargo de esas situaciones. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Generalmente las problemáticas que aparecen porque son de convivencia, un docente que, qué sé yo, que enseñó o adoctrinó, porque me estoy acordando de un caso, ¿no? Sí. Un docente que está adoctrinando, entonces, pero como era una escuela de gestión privada, inmediatamente nos pusimos en comunicación con los directores del SPEM y Ujú. bueno, dentro de la estructura del SPEM hay un supervisor, verá cómo se está trabajando, un directivo, es para atender la situación, ¿no es cierto?, que se ha dado en una escuela de esta característica, ¿no? Disculpa, hay una pregunta de una docente que dice que dirección es quien gestiona el pedido de intervención o ellos como docentes se pueden comunicar con Cual- ustedes. Cualquier docente puede tranquilamente pedir un turno al GPI, que es justamente, por eso también podemos hablar un poco más después de la cuestión de cómo se hacen los abordajes y la protección, digamos, en cuanto a que el docente sepa que también está resguardado en el sentido de que si tiene un conflicto con su directivo, el docente no puede seguir en ese caso la vía jerárquica de ir presentando una nota que tiene una dificultad con su director y para que eleve. Porque, ¿qué va a pasar después? Esa nota no sabemos si va a llegar, ¿no? Ah, Mm. sí. Entonces, por eso, acá cualquier docente puede pedir consulta al GPI para recibir la orientación correspondiente en cuanto a cómo actuar ante el conflicto que están manifestando, ¿no? Nosotros también tenemos en el equipo, por ser interdisciplinario, diferentes perfiles profesionales, Ujú. ¿sí? Psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, abogados, diseñador, coach, bueno, profesores, ¿sí? Ujú. De educación especial. Bueno, todos esos profesionales, llegado el momento, por más que estemos repartidos en la provincia con distintas cargas, digamos, horarias y todo lo demás, Sí. pertenecemos al GPI y si necesitamos ponernos en contacto o trabajar por Meet, trabajar online, digamos, una problemática, inmediatamente lo hacemos. O sea, Ujú. que el docente sepa, digamos, que su problemática va a ser mirada por distintas disciplinas. De ahí Ujú. que cuidamos mucho de que siempre el abordaje sea interdisciplinario. Eso es sagrado, digamos, ¿no? En el sentido de que no es la mirada solamente de un profesional, sino que
es justamente la orientación o lo que pueden decir las disciplinas, las voces de varias disciplinas, generalmente para cada abordaje. Bien, nosotros año a año subimos el número de consultas abismalmente, ¿no? El año pasado terminamos con 9.000. Yo creo que en este momento nosotros hacemos cortes a mediados de año con estadísticas cualitativas y cuantitativas, y ya hemos superado, digamos, a lo del año pasado. Realmente, este año, el primer cuatrimestre fue muy intenso el trabajo que hemos tenido, y bien, por suerte, va habiendo más profesionales, estamos más cerca de las instituciones, pero eso también nos pone ante la situación de que hay que también estar a la altura y responder a las expectativas muchas veces de los docentes. Por eso tratamos de ser, por ejemplo, claros en esto, ¿no? De que nosotros siempre vamos a acudir y tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Eso también valoro y yo felicito a los colegas que me acompañan en esta labor, ¿no? De que la atención o el llamado tiene que ser urgente, digamos, Total. porque lo que a nosotros a lo mejor no nos parece urgente, para el que está llamando o preguntando es urgente. Totalmente. Entonces, inmediatamente ponernos en contacto, saber que alguien lo está escuchando del Consejo de Educación y que pronto tienen las posibilidades de venir, que nosotros vayamos, que hagamos una videollamada. Claro. Bueno, eso tranquiliza, y ese es el acompañamiento que tratamos de dar a los docentes, ¿no es cierto?, de las escuelas. Claro, de darle el espacio a ellos Tal que cual. puedan sentirse contenidos frente a cualquier situación que le están pasando. Y disipar dudas si tienen alguna. Tal Sí. cual. Es eso, ¿no? Por eso decíamos, nuestra línea es escucharlos, ¿sí? Contenerlos cuando hay que contener, y también acompañarlos, y en ese acompañamiento va a estar la orientación. De ahí que todos nuestros informes terminan siempre con una orientación, que es lo que el equipo interdisciplinario entiende que tendría que pasar dentro de la institución para revertir esa situación, o para que esto se solucione, o para que se alivie, o por lo menos no sea tan grave como a lo mejor lo están planteando, ¿no? Y por ahí una consulta así, que es usted nos estaba diciendo de que como que se dobló de lo que venían atendiendo. ¿Pueden ver como un común denominador de qué es lo que más sale, de lo que más atiende, por Y decir? en este ¿O momento es muy variado el...? es variado, y los temas de convivencia son en la gran mayoría. Ajá. Y dentro de la convivencia podríamos decir hoy que aprender a convivir implica aprender a convivir con la diversidad funcional. La diversidad funcional implica atender a las personas con discapacidad, incluir las diferencias dentro de las instituciones. Eso implica aprender a convivir, y eso nos está costando bastante, ¿no? El tema de la inclusión, que también lo vamos a charlar si nos da el tiempo y si amerita, digamos, creo que podemos hablar, y tiene mucho que ver con la temática de la capacitación, ¿no? Claro. Porque esto tiene que ver con nuestras emociones. Dispara, digamos, son alarmas muchas veces para nuestras emociones, y cómo actuamos, cómo nos presentamos ante esas problemáticas, ¿no? Pareciera que desde el discurso está claro que la diversidad es inherente, que atendemos la diversidad, que respetamos la diversidad, y respetar es una cosa y atender es otra cosa, ¿no? Y gestionar para la diversidad es otra cuestión también. Es el antes, el durante y el después, ¿no? Como, está bien, dejamos que venga el chico, pero que venga con la docente de apoyo, ¿sí? No todas las situaciones ameritan el docente de apoyo. Entonces, hay que decirlo también. Trabajamos orientando a los docentes cómo trabajar cuando hay una situación de inclusión que no la está pudiendo manejar, porque ese niño a lo mejor todavía no tuvo su docente de apoyo, o no lo va a tener porque no tiene su certificado único de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces, y la familia no puede pagarlo. Entonces, ¿cómo lograr esa escuela inclusiva que desde el discurso parece muy lindo y Claro. está muy bien, pero hay muchas cuestiones que trabajar y acompañar? El docente constantemente está poniendo
Es mucho, pone demasiado y creo que en eso nosotros valoramos profundamente a los equipos directivos, a los equipos docentes, porque generalmente cuando nos vienen a consultar, hicieron un montón de cosas ya, y lo que a veces nosotros podemos hacer es validar y ellos se quedan tranquilos de que, bueno, el equipo interdisciplinario les dijo, obraron bien, tranquilos porque vamos bien, Claro. vamos por el buen camino. Entonces, en eso también somos muy respetuosos de las instituciones, de sus gestiones, de las vías jerárquicas. Nosotros, cuando viene una demanda, por ejemplo, un padre que llega directamente reclamando una situación porque su hijo tuvo una situación X, inmediatamente nos comunicamos con la dirección de la escuela, nos comunicamos después con el docente involucrado o los docentes involucrados, con los supervisores, ¿sí? Y nuestros informes van a llegar siempre a los que nos han pedido la intervención. No salen porque a alguien se le ocurrió pedirnos un informe. No, si no estuviste en esta situación, no te corresponde ese informe. Así que eso también es importante. Sumando un poco a lo que dice acá Ricardo, si quieren un ranking más o menos de los tipos y de los estilos de demanda o de pedidos que llegan al GPI, primero tope, vínculos, emociones, relaciones, y ahí hablamos de todo lo que habita dentro de la institución educativa, docente, directivo, supervisor, padres. Ese está en el tope de las demandas y de los pedidos de intervención. Después vienen activación de protocolos, que aumentó muchísimo. Todos los protocolos que están dando vueltas de violencia, grooming, vulneración de derechos, el de suicidio, que está ahora, está muy activo. Sí, lastimosamente. Y tenemos también la parte de inclusión, que hay mucha demanda sobre trabajo para realizar capacitación, asesoramiento, intervención, acompañamiento en todas las cuestiones que tengan intervención. Y bien alejado, podríamos ser lo específico pedagógico, pero sí, ese es, digamos, como una especie de ranking que tenemos nosotros de las demandas. Como dijo Ricardo, el gabinete es un servicio, que presta la provincia, el Consejo de Educación, y por ende la provincia es un servicio, obviamente es un servicio gratuito, de libre acceso. Cualquiera que habita una institución educativa puede pedir, llamar y pedir su espacio de escucha y de atención para manifestar lo que crea que es necesario manifestar. Nosotros siempre nos manejamos con un formato básico de intervención, que es el de mediación, que se escucha a todos, a todas las partes que intervienen en un supuesto, una supuesta interrupción del flujo normal de convivencia en una institución. Eso es bueno saberlo porque por ahí es algo que no saben la otra parte, o no sé si se le informa eso, de que se le va a citar a la contraparte. Siempre. Sí, o sea, no escuchan solo una campana. O sea, claro, no, lo que no se llega es a decirle, mira, este otro dijo de vos. Claro. No, pero lo que voy es de que el docente que va sabe que se le va a citar a la otra parte, perfecto. Sí. O sea que si Noelia se queja de mí... Sí. Claro. Yo me voy a enterar de que ustedes nosotros le avisamos. En la intervención, en la entrevista, le decimos, mira, vamos a llamar a la otra parte para que también pueda dar su voz, dar su versión, y de acuerdo a lo que cada parte necesite decir o necesite del otro, se conforma un nuevo acuerdo de convivencia. Perfecto. Por eso es importante esto que muchas veces dicen, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y ustedes qué hacen? Están esperando a lo mejor un dictamen, ¿sí? Y nosotros no tenemos esa función. Nuestra función es de asesoramiento, de orientación a las comunidades educativas. Para eso el sistema educativo provincial tiene justamente un organigrama donde nosotros actuamos como asesor, en este caso, por ejemplo, a legales, asuntos legales del Consejo, nos pide un informe con respecto a tal situación para tomar una determinación. Pasó una determinada situación con un docente y bueno, los supervisores necesitan una opinión del equipo interdisciplinario, nosotros mandamos nuestros informes como para que puedan tomar su
decisión que se trasunta en un dictamen, generalmente en una resolución o disposición, depende del rango del que estemos hablando. Así que eso también las comunidades tienen que saber, ¿no? Claro. Tienen que estar en conocimiento de que no pueden esperar de que nosotros resolvamos, porque para eso está el supervisor, el director, director de enseñanza y después las vocalías, la dirección general, ¿no es cierto? Que es el organigrama del Consejo General de Educación. Nosotros orientamos a todas, trabajamos con todas estas áreas, ¿sí? Porque las direcciones de enseñanza nos envían constantemente trámites, las áreas del consejo nos envían también situaciones, a veces problemas a lo mejor del personal de maestranza, y bueno, también trabajamos con con esas situaciones, así que es importante esto de que el docente sepa y el directivo sepa de que nosotros no vamos a dictaminar. Por eso, con la tranquilidad de que va a ser escuchado y vamos a construir juntos a lo mejor la mejor solución a la problemática que nos están trayendo. Generalmente es eso, ¿no? Revisar y ver cómo resolver el conflicto, ¿no? Y generalmente cuando viene un directivo, un docente, ya tiene la representación de cómo se podría mejorar, cómo se podría cambiar, ¿sí? Entonces escuchamos y en nuestras orientaciones orientamos justamente, asesoramos en que lo conveniente para restablecer la armonía, la paz en este lugar, ¿no? El bienestar, tendría que hacerse de determinadas maneras. Podemos seguir ahondando en estas cuestiones, pero yo creo que ya a medida que nosotros nos van conociendo, saben que es nuestra política de trabajo, ¿no? El escucharlos y no juzgarlos, escucharlos y no emitir un juicio. Vos estuviste mal, vos tendrías que hacer esto. No, digamos, juntos, tal vez, en un próximo encuentro, vamos a ver cómo se puede resolver o qué es lo mejor, ¿no? Para tu bienestar, que eso es fundante. Y sumando a lo que dice Ricardo, ¿no? Siempre en las primeras intervenciones, lo primero que hacemos es especificar cuáles son nuestras funciones, porque muchas veces por ahí vienen con un fantasma de que el GPI por ahí trabaja como la supervisión o que tiene estas posibilidades de sancionar y que no es así. Nosotros sí, legales, no somos legales. Es esto básicamente, ese espacio de escucha y somos muy respetuosos del colega. Y agregar también que trabajamos con todos los niveles, desde el nivel inicial, primario, secundario y superior. Y en esto el respeto por el colega, porque es el colega el que está trabajando, el que sabe cómo es el día a día en su contexto. Entonces siempre decimos, somos muy respetuosos de los colegas, por eso brindamos este espacio de escucha para saber cuál es la situación y lo que dijo Ricardo, construir en conjunto. Claro. No tenemos una receta, yo se lo dijo muchas veces, no existen las recetas mágicas para resolver los problemas. Son construcciones en las cuales son necesarias también el compromiso de un otro, ¿sí? De y entre pares, que lo vamos a hablar después. Somos todos, tenemos que conjugar lo que es la individualidad con lo que es lo comunitario, porque estamos trabajando en un espacio donde somos muchas personas, donde hay equipo. Y vamos a hablar también un poquito después de toda la conformación de los equipos. Un poquito más fuerte. Perfecto, más fuerte. Me están haciendo señas ahí, sin capté lo que me quisieron decir. Sí, perfecto. Mi tono de voz es bajo y por ahí el micrófono ayuda un poquito. Pero esto, sumar a lo que dijo Ricardo, a lo que dijo Carlos, muy respetuoso de los colegas y trabajar en conjunto y la construcción. Además, en esto de cuando tratamos en la urgencia de atender todas las situaciones, siempre sugerimos también que además de la vía administrativa, porque muchas veces recibimos a través del consejo trámites, expedientes, y la vía administrativa lleva su tiempo. Pero es necesario muchas veces esta vía administrativa para dar una formalidad a los reclamos o las situaciones. Entonces, en simultáneo que se realice esta vía administrativa, pero a la vez nos mandan un mensajito. Entonces nosotros ya comenzamos a atender la situación y cuando nos llega este expediente o este trámite, realizamos el informe y elevamos. Pero ya estamos atendiendo la situación. Ya está como un paso adelantado. Un paso adelante, exactamente. Porque a veces puede demorar hasta que nos lleguen los trámites, entonces nos comunicamos y decimos, no, pero ya resolvimos. O ya hace mucho pedí,
pero todavía nosotros no estábamos por ahí en conocimiento por esta cuestión de las vías administrativas que tienen su tiempo. Claro, Entonces, en simultáneo nos mandan un mensajito y ya podemos empezar a comunicarnos y a elaborar estrategias de atención en conjunto. Creo que es importante también destacar, porque leíamos por ahí en los comentarios, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser el pedido por vía administrativa, ¿sí? Sino que por ahí cualquier docente, por eso pasábamos en las filminas anteriores, los contactos, el WhatsApp por ahí principalmente, que es lo que nos ayuda por ahí mucho, tanto acá en Posadas como en las sedes del interior, y como bien decía Ricardo, que ahí se hace por ahí la derivación a la sede más cercana. Entonces es importante comentarles a los docentes por ahí de que no necesariamente debe ser el pedido a través de la vía jerárquica, ¿sí? Sino que se pueden contactar con nosotros a esos teléfonos que están por ahí, como para, si quieren poner por ahí el numerito del WhatsApp, para que anoten, puede ser. Por favor, la placa de los teléfonos. Gracias. Ahí, como bien decía nuestro coordinador, al momento de enviar un mensaje se piden los datos fundamentales para mantener el contacto y responder a la demanda, ¿sí? Depende de la demanda, de lo que sea, de la situación y del actor institucional del que se trate, ya sea docente, sea padre, sea supervisor y demás, se elabora la demanda y las intervenciones también que se van a llevar a cabo, ¿sí? Perfecto. Por eso le pregunté si era más viable el número de WhatsApp, las redes sociales, qué es lo más viable, por ahí lo más rápido. Entendemos eso, lo que también dicen el tema de el tiempo que lleva, toda la parte burocrática, vamos a decirlo, de que lleva un tiempo, un proceso. Exacto. Entonces por ahí con ese número de WhatsApp, que ahí figura, no, es más rápido empezar eso, pero igual no olviden lo que estaban diciendo. Hasta que llegue va a tener un proceso, pero ya se va a empezar a trabajar de a poco eso. Exactamente, exactamente. Y en concordancia con lo que venimos hablando, lo que vienen hablando otros colegas, ¿no? Sobre lo que tiene que ver con el bienestar laboral, con esto de poder tener presente cómo nos sentimos, teniendo en cuenta la etapa del año en la que estamos. Totalmente. Casi fin de año. Casi fin de año, Cerrando exactamente. bimestre. Y no creo que no hay que cerrar bimestre. Me acordé, sí. creo que no dato menor también el contexto, o sea, obviamente abarca un montón de cosas, situaciones y diferentes planos por ahí de lo personal también que afecta al docente, que es lo que hablábamos la vez pasada nosotros también, no dejar de lado también eso. No, deja de Porque lado, totalmente. son docentes, pero no dejan de ser personas no docentes fuera de ese horario, ¿no es cierto? Por eso no tenemos que, insistimos en esta cuestión de que no pueden haber recetas para las problemáticas, ¿no? Sino que tienen que ser atendidas las situaciones en su contexto, ¿no? Claro. Y no es lo mismo lo que está pasando a una escuela en Pozo Azul que lo que le está pasando a una escuela en Itambeguazú, por decir, ¿sí? Entonces el equipo tiene que ver cuáles son las posibilidades, las derivaciones, las orientaciones, tienen que ser contextuales de lo que sí se puede muchas veces, ¿sí? Que es lo mejor que tenemos como red de contención dentro de la localidad para poder atender las problemáticas que aparecen. La situación, recién Andrea mencionaba lo del bienestar laboral, ¿sí? Hay muchas, por eso está dentro de lo que es problemática compleja del aprender a convivir, desafío del siglo, ¿no? El aprender a convivir es uno de los desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Parece tan simple, sin embargo, es lo que más problemas trae. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con las representaciones. Mira cómo me miró, mira lo que dijo, ¿sí? Y a lo mejor no lo dijo, simplemente es mi representación, o muchas veces pongo en el otro lo que en definitiva estoy padeciendo yo en este momento, ¿no? Claro. Entonces, todo eso implica a veces esa primera escucha que podemos darle al docente, al directivo, al supervisor sobre una determinada situación para mostrar otras aristas, otro panorama, otra mirada, ¿sí? De lo que puede estar sucediendo. Y a lo mejor no tenía nada que ver con lo que en un principio ese docente o esa persona creyó, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente genera, y sé que lo estuvieron trabajando hace un rato, ¿no? Estropea el clima laboral, ¿sí? Cuando hay docentes que están padeciendo, están pasando por una situación compleja y complicada, ¿sí? Y bueno, eso repercute, y sobre todo repercute en los estudiantes, que es quienes son los que tienen todo el derecho de recibir calidad educativa, ¿no?
necesitan un docente con todas sus capacidades, con todas sus luces, con todo su bienestar para dar lo mejor. Eso se merecen nuestros niños, nuestros adolescentes. Y hoy sabemos, como bien lo decís, ¿no? Es muy difícil poder tener esa salud mental, ¿no? Esa integralidad en estos contextos, ¿sí? Es muy difícil. Entonces no somos ajenos a eso, por eso decimos, no los vamos a juzgar, pero sí podemos pensar juntos, tal vez, qué es lo mejor dentro de las posibilidades que tenemos en la localidad, en la institución, cómo podemos resolver o cómo podemos minimizar esto que está pasando, ¿no? Entonces, creo que acá entra justamente lo emocional y es fundante, ¿no? Es fundante porque la mayor cantidad de problemas es que el docente le dijo esto a mi hijo, se enfrenta con el director, se enfrenta con el docente y bueno, a veces hay que ir a trabajar con los padres para ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar escuela y familia, que es fundante también, ¿no? Totalmente. Es importante construir lo que se conoce como los acuerdos escolares de convivencia. Acuerdos escolares de convivencia implica que yo docente, para poder trabajar en el aula con sus hijos, necesito esto de parte de ustedes, papás. De parte de la familia, ¿qué necesitan de mí como docente? ¿Cómo quieren que nos comuniquemos? ¿Sí? ¿Cómo quieren que nos encontremos para hablar de sus hijos? Pero no para hablar mal de los niños, sino para destacar las virtudes, Claro. las fortalezas que tiene cada uno, porque al ser todos distintos, todos tenemos capacidades y tenemos que encontrar esas capacidades y tratar de desarrollarlas al máximo. Bueno, eso entra dentro de un acuerdo de convivencia. ¿Cómo nos vamos a relacionar docente con directivo? ¿Cómo nos vamos a vincular? ¿Cómo es la vía de comunicación? ¿Sí? ¿Cómo nos comunicamos entre colegas? Claro. ¿Cómo nos comunicamos, ¿sí?, con la vía jerárquica? Bueno, todo eso es importante dejarlo plasmado en lo que se conoce como el PEI. ¿Sí? El proyecto Volvimos al PEI. En la primera parte hablamos mucho del PEI. Bien, todo integrado. Claro, sí, ¿no? Tema principal. Esto va en el PEI y generalmente los acuerdos escolares de convivencia es lo que menos figura en el PEI, ¿sí? Lo que menos figura en el PEI. Vamos a trabajar los contenidos de las distintas áreas o de las distintas materias o asignaturas, pero lo que es acuerdo de convivencia es como que se deja de lado, ¿no? Y cómo, por eso es fundante, ¿no? Esto de que no solo tenemos que saber qué enseñar, sino cómo es el contexto y cuáles son las posibilidades de que podemos enseñar esto que nos propusimos. ¿Es pertinente para este grupo? Hoy ese contenido, ¿tiene sentido seguir enseñándolo de la manera en que lo venimos enseñando? Cuando hoy tenemos otras posibilidades, hoy aprendemos diferente, tenemos otros recursos. El docente ya no puede estar para contar información. Y acá yo tomo lo de Rebeca Anijovic, ¿no? De que no vale la pena ir a la escuela para tener la información que la podemos hacer con un clic y la inteligencia artificial seguramente nos va a dar mucha más información. La escuela tiene que ser ese espacio de encuentro, ese espacio donde pueda alojar las diferencias. Alojar significa esto de que cada uno se sienta parte, que se sienta contenido, escuchado, mirado, registrado, para que podamos todos juntos, porque acá nadie se salva solo, por más que nos quieran hacer creer también eso, ¿sí? Nadie se salva solo. Somos comunidad educativa, ¿por qué? Porque trabajamos en comunión, ¿sí? Familia, escuela, comunidad, provincia, nación, sería lo ideal, ¿no es cierto? Pero bueno, ese sentido de comunión, ¿no?, es fundante que se construya y eso la gestión directiva lo tiene que lograr, lo tiene que lograr. Cuesta. Y bueno, y si no lo puede hacer solo, sabe que cuenta con nosotros como para trabajar en capacitaciones, jornadas, talleres, ¿no es cierto?, con las personas que sea necesario abordar estas temáticas. Así que le doy acá a Carlos. Por ahí, haciendo hincapié en algo que dijo Ricardo
mencionó 2 o 3 veces y que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta jornada como para ir mostrando cómo es el trabajo del gabinete. Es importante recalcar de que nuestras intervenciones son construcciones. La demanda y la intervención se construye, se co-construye con un otro. ¿Se entiende? Por eso es esto que decía Ricardo y que decían también las chicas, de que siempre se hace respetando la territorialidad, la idiosincrasia y el contexto de la institución a donde uno va o a través de la que de donde se pide la intervención o la demanda o el asesoramiento. O sea, por eso es que nosotros siempre hacemos esta dinámica. Llamamos a las personas que piden nuestro asesoramiento, los llamamos al gabinete, les damos un espacio de escucha, le brindamos una zona segura donde expresarse, y a partir de ahí nosotros vamos viendo qué es lo que vamos limpiando, lo que se conoce como limpiar la demanda. Y en base a eso nosotros vamos diseñando la intervención. Por eso esto que dijeron también las chicas, no existe una receta. Claro. Es una forma específica de intervenir en cada situación, en cada persona, en cada institución. Por ahí estaba viendo acá en el gráfico, las chicas podrían ir explayándose en lo que es el trabajo, porque todo tiene que ver con todo, en Totalmente, el sentido de que esto, como se llama en esta jornada, descifrando, vamos a ir descifrando también cómo, digamos, ayudando a descifrar también cómo trabajamos nosotros, y por ahí vi por el rabillo del ojo algunos chats, donde obviamente el gabinete tiene, y esto lo quiero recalcar, el gabinete tiene 20 años de existencia. 20 años de existencia. Somos lo que se conoce como un equipo de trinchera. Somos la cara visible de un proyecto y de un servicio que brinda el Consejo de Educación, y por supuesto vamos a encontrar dentro de toda nuestra amplia territorialidad y nuestros años de experiencia y de intervención, vamos a encontrar gente que no está de acuerdo. Totalmente, que es válido también. Y es válido, es válido. O sea, nosotros no podemos ser un equipo de fútbol ganador que mete goles y gana todos los campeonatos. Por eso es que también hacer hincapié en esto de que mencionaba Ricardo, ¿no? El GPI es como una última línea, una última instancia de diálogo y de mediación entre los conflictos que suceden dentro de una institución. Claro. Hay lugares o espacios en donde nosotros ya no podemos llegar, o donde el conflicto ha escalado de tal manera que tiene que ser abordado por otras instituciones. Totalmente. Y ahí viene nuestro trabajo en red, con la gente de legales, con salud laboral o con otras instituciones. Por eso creo que es importante que ustedes puedan decir específicamente a qué es lo que, vamos a decir, se dedican o cómo trabajan, porque por ahí muchos docentes están enterando ahora bien cómo es el proceso o cómo es lo que trabajan, y no tenían ni idea de cómo lo hacían, y tenían una mala imagen, por decirlo de una forma. Entonces me parece sumamente válido esto de poder expresarse y poder mostrar qué es lo que ustedes hacen. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto que decíamos, si bien por ahí lo podemos dividir en ejes, todo está relacionado en el sistema educativo. Entonces decíamos el PEI, y si dentro del clima institucional uno de los componentes tiene que ver con lo académico, y ahí hablamos de lo que tiene que ver con el PEI, con los contenidos, con las dinámicas, claro, ¿sí? Que son totalmente importantes. Y estaba leyendo en el chat también esto, de que si bien hay una bajada sobre lo que tienen que trabajar en el PEI, la institución educativa es la que entre directivos y docentes pueden llegar a trabajar estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, vamos a destinar cierto tiempo para trabajar estas cuestiones que vienen bajadas de arriba, y vamos a destinar este otro tiempo para trabajar estas cuestiones que supuestamente deberíamos realizar, estaría bueno. Realizamos en el diagnóstico institucional de cuáles son las situaciones que necesitamos trabajar, cuáles son las situaciones que nos están afectando, y a partir de ahí poder construir todos juntos, docentes y directivos, solicitando también, si es necesario, la ayuda externa, ¿no? De nosotros, de otros organismos, para ver cómo podemos construir ciertas herramientas o dispositivos que favorezcan el trabajo en equipo en la institución educativa, que favorezcan el bienestar institucional y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esto se puede trabajar, si no es que tengo que trabajar solamente esto que me mandan desde arriba. Tiene que haber un diálogo entre el directivo, los docentes, supervisores y directores de enseñanza.
Entonces esto hay que aceitarlo porque no suele pasar, no suele suceder, sí, poder dialogar. Esto es lo que necesitamos para que puedan tomar conocimiento a la superioridad de cuáles son las necesidades que tiene cada institución educativa en su contexto. Que hablamos hoy no es lo mismo dependiendo de la población, el contexto en el que está inserto y los recursos con los que puede llegar a contar para llegar a afrontar ciertas situaciones complejas de la vida cotidiana en la institución educativa. Y cuando hablamos de esto de bienestar laboral, hablamos también de comunicación, de gestión de las emociones, de trabajo en equipo y de resolución de conflictos. Algunos de los ejes que abordamos que son sumamente importantes. Y poder realizar la revisión y reflexión, que es el primer paso para saber cómo estamos hoy en base a, por ejemplo, la comunicación. De qué forma nos estamos comunicando, tanto entre colegas como con mi equipo directivo, como con los padres, con los estudiantes. Entonces es amplia esta revisión y reflexión que tengo que realizar para poder ver cómo estoy y qué es lo que tengo que trabajar o qué es lo que necesito poder trabajar para favorecer esta comunicación, ¿sí? Y evitar por ahí muchos conflictos, lo hablamos hoy, muchos conflictos derivan de esta dificultad que hay en la comunicación, en interferencia o malos entendidos, que se pueden resolver y son factibles de ser resueltos si trabajamos la comunicación asertiva. Entonces es sumamente importante, lo vamos a desarrollar un poquito más, todo lo que tiene que ver con la comunicación asertiva en unos momentos, pero es sumamente importante. La gestión de las emociones también, que lo vamos a desarrollar y que hablamos, que no implica manejar las emociones, que implica poder tomar conciencia de cómo estoy, ¿sí? Poder sentir, poder habilitar tanto en mí como en el otro este sentir, ¿sí? El trabajo en equipo. ¿Cómo nos encontramos? ¿Hay trabajo en equipo real? ¿Cómo es este trabajo en equipo? Porque por ahí decimos, no, si tenemos trabajo en equipo nos distribuimos la tarea y por ahí cada uno está haciendo una tarea individual que nos suma al colectivo y que no aporta o nos suma o no van todos hacia la consecución de un mismo objetivo, porque eso es el trabajo en equipo. ¿Sí? Hay una organización y hay una consecución de objetivos. Entonces, poder hacer una revisión también de todo esto en la institución educativa. Y en la resolución de conflictos, ¿cómo estamos? ¿Qué herramientas? ¿Qué dispositivos estamos implementando para resolver las situaciones complejas que se nos presentan en el día a día? Estos objetivos, estas herramientas que estamos implementando, ¿son funcionales? ¿Me están sirviendo? ¿Sí? Para ver si ¿continúo por este camino o debo modificar, debo reevaluar, revisar, cambiar, ¿sí? Estas herramientas y dispositivos que estoy utilizando para resolver estas situaciones complejas? Entonces todo esto, estos componentes y muchos más hacen al bienestar laboral docente. Y lo que siempre decimos, poder visibilizar y poner en la mesa lo que tiene que ver con la salud mental, que aún hoy cuesta por ahí hablar un poquito de lo que es la salud mental y de cómo estamos hoy, ¿sí? Todos los agentes institucionales que estamos dentro de las escuelas que trabajamos con educación, cómo estamos hoy para poder reflexionar y qué necesito para poder estar mejor, claro. ¿Sí? Y qué propuesta o qué propongo para poder estar mejor. Y en esto hablamos de la construcción con el otro. Necesito, bueno, o hablamos hoy de la queja, ¿no? O en otro encuentro también escuché mucho que se hablaba de esto de la queja. Bueno, esto es con lo cual yo estoy disconforme. Entonces, si yo estoy disconforme con esto, ¿qué propongo? ¿Sí? ¿Qué propongo yo para poder trabajar y favorecer esta situación con la cual estoy disconforme? Entonces es necesario esto del trabajo en equipo y de toda la comunidad para construir en conjunto. Entendiendo también que todo es un proceso, somos todos diferentes, cada cual tiene su propia personalidad que muchas veces tiñe la forma en que uno ejerce el rol, ¿no es cierto? No es lo mismo
ser una docente con una determinada personalidad dentro de la institución educativa, ser madre, ser por ahí, o sea, diferentes roles que también muchas veces hacen a por ahí fomentar el nivel de estrés, sumada a por ahí lo que hablábamos hoy, ¿no? Lo que es el contexto socioeconómico y demás, que también nos favorece por ahí el bienestar. Entonces, por ahí comprender de que todos los procesos de comunicación y las resoluciones de conflicto son importantes, considerarlas como un proceso que llevan su tiempo, y también, sobre todo, aprender a desarrollar un poco más lo que es la tolerancia y la frustración, ¿no? Hoy día, que es por ahí todo tan inmediato con las redes sociales, estamos simplemente al deslizar del dedo cuando uno se aburre. Entonces es interesante por ahí considerar de que el otro puede llegar a ser diferente de la manera que yo soy, y ver de qué manera podemos hacer para entendernos mejor y encontrar por ahí un punto de donde podamos llevar a cabo o finalizar por ahí de la mejor manera nuestra labor educativa. Claro, nosotros por ahí también es lo que hoy hablaba temprano con Flor, me parece que muchas veces se brindan jornadas de capacitación, sensibilización, nosotros llamamos más sensibilización por ahí, con otro tipo de orientación a lo que a nosotros nos encargamos por decir, y le dije que es buenísimo generar este tipo de espacio donde el docente se lo ponga como protagonista. O sea, porque generalmente ponemos protagonista al estudiante. Le damos herramientas para que trabaje con el estudiante. Pero ahora es el docente protagonista. ¿Qué le pasa al docente? Que se sientan ellos partícipes de decir, también puedo pensar por mí, bueno, va a ver. Y la importancia de la salud mental, que estamos en el mes obviamente, pero la importancia de la salud mental del docente, darle a ellos hoy el protagonismo. Por eso le dije hoy temprano a Flor, es excelente que este curso se esté dando, y ojalá el año que viene podamos seguir, porque es importante darle ese espacio al docente, justamente de validar que pueden sentir un montón de cosas y que hoy en día cuentan, bueno, hace 20 años, con un espacio donde puedan tratar todo eso. Para un directivo, generalmente se le hace creer, digamos, que el protagonista o su gestión tiene que pasar por atender a los estudiantes. Pero en primer lugar, el directivo tiene que atender a sus docentes. Claro. Tiene que gestionar ese equipo docente para que ese equipo docente que está en contacto con los estudiantes pueda dar lo mejor a esos niños, ¿no? Y niñas. En este caso, creo que los equipos directivos son fundantes en ese sentido, ¿sí? De ocuparse de los docentes, atender qué está pasando con su equipo de maestros, de profesores, porque ellos son los que llegan al aula y están en conexión. Por eso atender la salud integral de los docentes es tarea del directivo. Es como quién cuida a quién nos cuida. Es lo que decíamos la vez pasada. Por eso priorizar la gestión directiva en los docentes para que estos docentes puedan atender a los estudiantes. Totalmente. Y el supervisor es el que, por eso en la pirámide, ¿no es cierto? El supervisor es el que tiene que velar justamente para que esos equipos directivos estén a la altura de las demandas, ¿no es cierto?, de ese contexto. Porque, bueno, hay diferentes contextos, ni vamos a mencionar. Entonces, la idea es que tengamos presente de que hoy eso se plasma en un proyecto educativo, que puede estar escrito como no puede estar escrito. Pero en definitiva lo que pasa en la escuela es el PEI, ¿sí? Claro. Lo que ocurre lo que pasa en la escuela es el proyecto educativo que tiene esa institución, ¿no? Si hay problemas para comunicarnos, si hay problemas para trabajar en equipo, bueno, ¿quién tiene que estar viendo esas cuestiones y gestionando para que eso vaya modificándose? ¿Por qué? Porque los destinatarios, que son los estudiantes, son los que van a pagar las consecuencias de estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Así que hay mucho para comentar en ese sentido. Claro. Y mucho para trabajar y acompañar, obviamente. Así que en eso estamos y los podemos, desde nuestras diferentes localidades o sedes, podemos estar en comunicación para poder acompañar este trabajo, ¿no? Perfecto. Pero es importante también tomar esto, Ricardo. Creo que hoy día, ¿no?, que
que por suerte estamos planteándonos lo que tiene que ver con el bienestar docente, que es tan importante para la estabilidad de todo lo que es el sistema educativo, ¿no? Por ahí pensaba que a nivel institucional también se pueden hacer proyectos institucionales para el bienestar docente, donde podamos poner como objetivo, ¿no es cierto?, el tratar de desarrollar espacios de reflexión, que ahí, bueno, está en cada una de las instituciones y su apertura, también su singularidad, ¿no es cierto? Ir viendo de qué manera podemos comenzar a abrir por ahí pequeños espacios por ahí de diálogo, de escucha, ¿sí? Muchas veces en esto que decíamos hace un momento, la cuestión de por ahí la conflictividad y muchas dificultades en las relaciones interpersonales a veces es falta de diálogo. Totalmente. Sí, entonces por ahí, y también falta de diálogo y falta de tiempo también, porque hoy que estamos en una rutina donde corremos todo el tiempo, realmente encontrar un espacio institucional de escucha, de contención entre los mismos colegas, incluso a nosotros mismos nos pasa, realmente es necesario. Entonces por ahí me parece interesante esto, tomar también de que el hecho de los proyectos educativos no solamente deben centrarse en el estudiante, por ahí llevar a cabo por ahí estos proyectos institucionales que los docentes hacen de manera tan amorosa, por ahí a nivel anual, a nivel semestral, sino también tomar a nivel institucional la demanda de cómo podemos hacer para mejorar como docentes el bienestar de cada uno dentro de las instituciones. Sí, totalmente. Creo que es sumamente importante eso y sería bueno. Sí, algo que solemos hablar también con los docentes en las jornadas, porque hemos estado en varias jornadas de bienestar laboral que nos han solicitado, es esto de poder conocer cuáles son los límites de mi rol, los límites de mis funciones, que no quiere decir que yo voy a hacer menos o que voy a hacer mal mi trabajo, sino que quiere decir que voy a desempeñar mi función de la mejor manera posible, pero hay un cierto punto hasta cual llegué. Es hasta acá. No voy a poder resolver todas las situaciones que se me presentan y menos solo. Claro. Entonces eso también es parte del cuidado, el marcar los límites. Desempeño mi función de la mejor manera posible, pero este es mi límite. A partir de acá necesito buscar ayuda. Ayuda de mi equipo directivo, ayuda de un equipo externo, muchas veces, ¿por qué no?, de profesionales externos de la salud mental, ¿sí?, de otras organizaciones que puedan acompañarnos. Y siempre decimos esto de fortalecer intrainstitucionalmente, ¿sí?, fortalecer con mis colegas, con mi equipo directivo, que si bien el equipo directivo cumple o debería cumplir con todas estas funciones, que lo dijo Ricardo hace un momento, que lo describió muy bien, el directivo también necesita ese acompañamiento de su docente para poder ejercer de una manera adecuada su función. También necesita esta contención, este acompañamiento. Entonces hablamos esto del equipo, de nos salvamos todos juntos, claro, ¿no?, del equipo en sí. Entonces, para que pueda funcionar y para poder resolver estas situaciones, hasta acá llegué, este es mi límite. También tengo una vida fuera de la institución educativa. Mi vida no es solo lo laboral. Entonces, poder conocer esto y tener en cuenta que decirlo por ahí es fácil y hacerlo, siempre nos dice, es difícil esto de dejar de la puerta para afuera la mochila, ya sea cuando voy a mi trabajo o cuando llego a mi casa, pero es necesario poder hacer un balance y poder ver cómo podemos trabajar estas situaciones en las instituciones educativas para favorecer mi bienestar. Por ahí, tienen un poco de cara de asustadas las chicas. No, de ver. Estamos pensando. Sí, les hace ruido todo. Pero, a ver, un poco como para, como para tirar algo un poco de teoría y que esto también sirva para clarificar. ¿Cómo nos manejamos? ¿De dónde nos paramos nosotros como equipo de orientación y apoyo, de asesoramiento, de capacitación? Básicamente el proyecto del gabinete nace bajo el paradigma de la complejidad. Trabajamos mucho desde la visión de Morín. Complejidad no por lo difícil, sino por la multiplicidad de capas que intervienen dentro de las instituciones, dentro de la problemática en las instituciones. Entonces, por eso, tanto Ricardo como las chicas mencionaron mucho de que toda esta vuelta termina o empieza en el PEI.
porque todo tiene que estar integrado, las partes, el directivo como líder y líder emocional, líder del personal y como administrador o responsable de los bienes institucionales, el docente como protagonista, la familia también como parte integral de la educación del niño, los contenidos y por supuesto los vínculos y las emociones que circulan todo el tiempo dentro de la escuela. ¿Se entiende? Entonces, hay que atender la mayor cantidad de capas dentro de toda esa complejidad que implica una institución educativa. Y obviamente esa complejidad la hacen las personas, la habitan las personas, la protagonizan las personas. Entonces, desde ahí nos paramos nosotros como equipo. Desde esa proyección. Y desde ahí vamos integrando las distintas visiones, como dijeron acá mis compañeros, del psicólogo, del psicopedagogo, del abogado, del coach, del trabajador social. Entonces cada uno va teniendo su voz y va teniendo su distinción de acuerdo a lo que el demandante o la persona que viene a hacer una consulta trae como problemática. Entonces, cada uno lo ve desde un punto, después tratamos de integrar en lo posible todas esas visiones para darle una respuesta o un acompañamiento, o definir una capacitación, o definir algún asesoramiento. Es algo importantísimo que tenemos que destacar, es que nosotros trabajamos desde el profundo respeto hacia el docente y hacia la institución. Nunca vamos a ir a decirle al director o al docente qué es lo que tiene que hacer. Le sugerimos. Claro. Usted podría hacer esto, usted le vendría bien hacer esto, y es él el que va a decidir, porque es él el que conoce el territorio. Es él el que conoce el contexto. Ahí ya es un terreno donde no pueden ingresar ustedes. Nosotros acompañamos, nosotros asesoramos, nosotros podemos brindar herramientas de capacitación, comunicación, o direccionar hacia otras, también eso tramitamos mucho, direccionar esa demanda hacia otras instituciones, ayudar en ese flujo de información que tiene que fluir, que tiene que correr. Claro. Y por ahí también, veo que están pidiendo jornadas de bienestar laboral. Sí, justo estaba mirando. Tener en cuenta en el imaginario, no se va a resolver la situación con una jornada. Claro. Esto sería el inicio para poder decir, bueno, reflexionar, esta es la primera etapa, ¿no? De poder hacer este diagnóstico. ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son las situaciones que queremos mejorar, que queremos modificar? Y a partir de allí empezar a construir. Si una jornada es un inicio o un espacio de escucha en el cual vamos planteando cuáles son las situaciones, las inquietudes, y entre todos poder construir las herramientas o dispositivos que favorezcan este bienestar laboral, este clima institucional propicio para poder desarrollar las funciones, ¿no?, de enseñanza y de aprendizaje. Agregando, Andrea, las jornadas, está bueno también decirlo en este espacio que organiza el GPI, están auspiciadas por el Consejo General de Educación, tienen resolución de no cómputo de inasistencia y tienen la valoración de jornada, ¿sí? Por eso le extendemos constancias en esas capacitaciones. Y está bueno insistir en lo que dijo también Andrea. Nosotros cuando vamos a una jornada no vamos con con una agenda rígida o una temática a desarrollar. Empezamos siempre viendo cuáles son las necesidades que tienen. Es lo que decimos, el primer espacio de escuchar los problemas que tiene la institución y luego priorizar cuáles son los problemas que salieron a la mesa, digamos, que trajeron a la mesa, y luego ver los que sí se van a poder resolver. Hay que hacer ese ejercicio. Claro. Por eso generalmente son 1, 2, 3 jornadas que hacemos por instituciones. ¿Por qué? Porque la primera generalmente es para detectar la problemática, priorizar los problemas y después ver cuáles son los problemas que vamos a resolver y cómo los vamos a resolver. Entonces generalmente se necesita de ese proceso. Así que eso creo que los directores lo saben. Nosotros tenemos una resolución que sale año a año donde está el auspicio y el no cómputo para todas las acciones. Es más, el docente que va a una entrevista al GPI y necesita justificar su inasistencia, tiene su no cómputo de inasistencia. ¿Por qué? Porque lo estuvimos acompañando para poder sostenerlo dentro del sistema. Y a lo mejor nos ahorramos con eso
una licencia, ¿sí? Totalmente. Porque ese docente al venir pudo ser escuchado, pudo ser contenido, pudo ser orientado en cómo resolver la situación. Así que eso también es interesante compartirlo, ¿no es cierto? Sí, Porque totalmente. no todos lo conocen, ¿no? Y por ahí nos sugerían, digamos, o nos decían, y bueno, pero el docente no se aprovecha de esas cuestiones. Jamás, jamás. Es más, todas las constancias que hemos emitido quedan registradas, firmadas, que se ha llevado una constancia del GPI, ¿no es cierto?, como para validar, ¿no es cierto?, y la seriedad que tiene el extender una constancia de esta naturaleza, ¿no? Totalmente. Creo que eso es una información muy importante, porque es uno también de que, bueno, voy a ir o en tal momento o en tal horario por no faltar porque veo el Y el directivo o docente que algo. tiene doble turno, por Totalmente, y ejemplo. no puede. Ahí Claro. está, por ejemplo. Entonces me parece sumamente importante esto, que sepan los docentes de que pueden contar con esa Se resolución. tienen justificada, tienen el no cómputo en ese tiempo que necesitó para ir a consultarnos por una situación puntual. Así que eso es importante y justamente tiene que ver, ¿no?, con esto de acompañar las emociones, ¿no?, de los docentes que hoy por hoy están bombardeados por situaciones que necesariamente tendrán que requerir de acompañamiento. Totalmente. A ver, ahí pues, si podemos volver al anterior Sí. un poco como para ir avanzando. Un poco como para ir mostrando algunas herramientas pertinentes respecto de nuestra concepción y forma de trabajo con las emociones. Veía por ahí en el chat algún docente diciendo que el GPI debería hacer capacitaciones a nivel institucional. Y nosotros trabajamos desde el respeto a lo que surge dentro de la institución. Entonces, en base a eso, nosotros no podemos ir directamente a una institución porque sí y plantear lo que nosotros queremos hacer. No, es en base a lo que solicita por desde decir un una forma. respeto, Claro. porque aparte, imagínense si nosotros actuásemos como una especie de policía educativa, yendo institución por institución a ver qué pasa acá, y más de uno se va a resistir y no le va a gustar porque ellos son es como que se invade expertos su espacio, y dueños de su espacio. Claro. ¿Se Es entiende? como que entren a tu casa sin Claro. aviso, sin nada. Entonces, lo que sí tiene que hacer en caso de necesitar una capacitación a nivel institucional es pedirla, nada más. Claro. Nosotros ahí, de acuerdo a cómo se trabaja la necesidad institucional, puede ser para parte del equipo, para toda la institución, para todos los docentes, para el directivo o para los directivos. También hay una modalidad que ha surgido por inquietud de los supervisores, que es, por ejemplo, supervisores que han reunido todos sus directivos y han pedido específicamente capacitación para directivos. Ajá. También. Eso también lo hacemos, lo hicimos y lo seguiremos haciendo en base a lo que claro, pero es el pedido ya es un pedido. Claro. No es que ustedes van nomás, bueno, hoy vamos a hacer claro. esto. Hay que tener en cuenta también, Carlos, comentando por ahí, para los que recién nos están conociendo, ¿no? De que para nosotros estas intervenciones nos llevan tiempo, ¿sí? Muchas veces, como les comentábamos hace un momento atrás, si tenemos que hacer una mediación, hay que citar a las dos partes, hay que conjugar tiempos. Nosotros acá Posadas tenemos la bendición de que somos varios profesionales por ahí atendiendo y también hay que tener en cuenta que por ahí en Posadas y lo que es Capital está la mayor densidad de instituciones educativas de la mayoría de los niveles también, que es un dato no menor, ¿sí? Entonces por ahí es interesante contemplar de que todo proceso lleva su tiempo, de que muchas veces nosotros también, como bien decía hoy más temprano Ricardo, tenemos trámites que respondemos muchas veces que vienen por vía administrativa, a través de las demandas espontáneas también. O sea, hay mucho por ahí de que se trabaja y al decir por ahí de que no tenemos tiempo de hacer de policía educativa, claro. Carlos. Ojalá así fuera.
Porque nuestra función tampoco. Hay que entender que tenemos, son todos los niveles educativos de las escuelas, o sea, de las instituciones públicas de la provincia, es un montón. Y vuelvo sobre lo mismo. En Posadas somos muchos, pero por ahí los colegas en las sedes del interior, que abrazo gigante a cada uno de ellos, por ahí no es lo mismo, ¿sí? Así como nosotros también, como los docentes, desde el gabinete también tenemos asignadas horas cátedra, ¿sí? Claro. Entonces cada uno como corresponde, o sea, cada uno sabe su situación individual y particular, ¿sí? Y eso hace también a la cantidad de tiempo que yo le pueda dedicar a un rol institucional, ¿sí? Y no es lo mismo los colegas que están por ahí, San Antonio, Irigoyen, en zonas por ahí donde la conectividad incluso a veces hace que sea mucho más difícil las intervenciones. Me parece que no es menor. Totalmente. Por ahí, ¿sí? Por ahí agregando lo que Noelia dijo, somos muchos comparados con quiénes, con nosotros mismos. Claro, porque en sede central somos aproximadamente entre 15 y 20 profesionales activos que cubren de mañana y tarde, pero en el interior hay sedes que cuentan con 3, 4, 5 profesionales para toda una zona. Claro. Para toda una zona, para todo un departamento. Y es esto también quiero recalcarlo, y esto por ahí se van a reír las chicas, y que tiene que ver con nuestra experiencia, más allá de tener como una existencia de 20 años como gabinete, la experiencia de cada profesional que integra el GPI es enorme por la vorágine de trabajo en la que se ve involucrado. Claro. Sin ir más lejos, nosotros más o menos promediando, la sede central tiene entre 20 y 30 intervenciones por semana. Llamamos intervenciones a, ya sea ir a una escuela, que un docente venga al gabinete y sea atendido o sea entrevistado, o ir a una local o hacer una videollamada. Todas las semanas son así. Entonces, por eso es que nos dividimos en grupos, nos dividimos en equipos, y eso va trayendo una gimnasia brutal para cada profesional que integra el gabinete. Entonces, esto también nos da no solamente una gimnasia, también nos da una exposición a la que hay que atender. Nosotros tratamos de cuidarnos, como ustedes decían, ¿quién cuida al que cuida? Haciendo revisión de prácticas, haciendo un trabajo de introspección que también nos lleva a una atención. Aprovechando, digamos, y acá mi compañera que me hizo señas que estamos cortos con los tiempos. Es una lástima. Se habló mucho a lo largo de estos encuentros, se habló mucho de la temática de emociones, de educación emocional. Bueno, nosotros venimos trabajando desde siempre con el trabajo con la temática de educación emocional, porque es inherente a los vínculos con docentes, con directivos. Bueno, recordemos que recién la ley como tal aparece a partir del... Desde ahí, bueno, desde antes y después de la ley empezó toda una cuestión de difusión de la temática, claro. Y lo cual da, digamos, una apertura a distintas concepciones, a distintos puntos de vista. Nosotros como gabinete, basados en nuestra experiencia, nos manejamos con un concepto específico de lo que es educación emocional, en el sentido de que nosotros partimos desde la idea de que las emociones no se pueden administrar, no se pueden controlar y no se pueden, como muchos dicen, gestionar. A ver, la terminología educación emocional o inteligencia emocional, ¿por qué nosotros hacemos siempre esta aclaración cada vez que vamos a hacer capacitación sobre esta temática? Porque puede que el término refiera a eso. Ser inteligente emocionalmente puede hacer creer a algunos de que yo conscientemente puedo direccionar o modificar una emoción, ¿se entiende? Y para nosotros, cada cual, cada docente, cada directivo puede tomar el concepto que más crea conveniente o que más le haga eco a él. Estamos abiertos a todos, cada cual maneja su libreto, su concepción. Pero para nosotros, desde nuestra experiencia, eso no se puede hacer porque desde una mirada antropológica incluso, el ser humano viene con las emociones a cuestas desde que aprendió a caminar en dos pies. Y las emociones cumplen una función.
No tiene connotación ni negativa ni positiva. Cumplen una función, me avisan de algo. Entonces, desde nuestra concepción, nosotros, ese gráfico que estamos viendo en pantalla, tiene que ver con esto. Nosotros como seres humanos, como entes biológicos, como sistemas biológicos, estamos expuestos todo el tiempo a estímulos, internos o externos. Esos estímulos son recepcionados por nuestros sentidos, que ya de por sí, de fábrica, ya vienen sesgados. Me imponen un filtro, o sea, yo no veo la realidad tal como es. Claro. Yo veo una realidad interpretada a través de mis sentidos, filtrada. Esa interpretación incluso pasa por un segundo, esa parte filtrada de la realidad, pasa por un segundo filtro que es la interpretación que hacemos de ese estímulo, a lo que llamamos por ahí mapas mentales, concepciones, juicios, creencias. Y eso es lo que dispara la emoción, predispone al cuerpo y lleva a la acción. ¿Se entiende? Ese es el circuito con el que nosotros nos manejamos para trabajar las emociones. Entonces, desde el vamos decimos, la emoción en sí, la ira, la envidia, la alegría, yo no la puedo tocar voluntariamente. No puedo un día decir, hoy voy a estar más alegre, hoy voy a estar más... ¿Por qué? Porque incluso ni siquiera cuando hablamos de educación emocional, observen esto, siempre nos referimos a una por vez. Y en realidad nosotros circulamos por este mundo con un cúmulo de emociones. Lo que nosotros llamamos, por ejemplo, nosotros identificamos la emoción guía. Pero hoy puedo estar 60% alegre, claro, 30% melancólico, 10% expectante de algo. ¿Se entiende? Es por esa mezcla que involucra la emoción. La emoción es una reacción psico-neurocognitiva corporal. Va todo junto. Todo de la mano. Entonces, ¿qué podemos trabajar a la hora de trabajar las emociones? Según nosotros. Podemos trabajar lo que está antes, que es la interpretación que hacemos de un determinado estímulo, o lo que está después, que es el trabajo corporal. Esto nos garantiza de que emociones vamos a tener siempre. Siempre van a estar presentes. Siempre vas a tener ira, siempre vas a tener alegría, siempre vas a estar con alguna melancolía, siempre vas a tener un tipo de reacción. El hecho es de que nosotros trabajar la interpretación del evento, cuándo, cómo, dónde ocurre, cómo lo siento en el cuerpo. Entonces, integrar también esta parte de la identificación de la emoción y de la creencia que está, la creencia y el juicio que circunda esa emoción. Es lo que nosotros manejamos también un concepto que se llama nodo de sentido. ¿Y eso sería? Nodo de sentido. Un nodo de sentido es... Anoten. Un nodo de sentido es una conjunción entre emoción, creencia y juicio. Ah, la pucha. Sí, sí. Nosotros siempre citamos como ejemplo, para llamarlo a algo más mundano, a algo más gráfico, un nodo de sentido, por ejemplo, sería nuestra creencia en los Reyes Magos de niños. El ser humano, la persona en sí, es una construcción social en sí mismo. Un ente biológico que participa de su propia, digamos, construye su propia identidad dentro de una sociedad y que parte desde sus creencias, sus vivencias y sus emociones. Está todo teñido. ¿Se entiende? Dentro de eso nosotros identificamos algo que se llama un nodo de sentido, que es la conjunción entre una emoción, una creencia y un juicio. Un ejemplo de esto, como les decía, la creencia de los Reyes Magos cuando éramos niños. Por ejemplo, cuando éramos niños creíamos de que había unos señores que venían en unos camellos, que nos traían unos regalos. Le tenías que dar pasto, zapatilla y agua. Claro, fíjate. Ahora, ¿en base a qué? ¿En base a qué? Primero esa es la creencia. Creo de que hay unos señores que vienen en un camello, bla, bla, bla. ¿Cuál es el juicio? ¿Por qué van a venir? Porque me porté bien, porque obtuve buenas notas, porque pasé de grado, todo ese tipo de cuestiones. ¿Me entiendes? Y eso va alimentando la emoción. Genera expectativa, genera alegría, genera un nerviosismo y me lleva a realizar acciones. Junto el pastito, junto el agüita y espero que vengan. ¿Se entiende? Eso a su vez me lleva a tener relaciones. Me junto con otras personas que tienen la misma creencia, que tienen la misma expectativa y que tienen la misma vivencia. ¿Se entiende? Sí. Desde ahí va esa construcción. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos topamos con que los Reyes Magos, bueno,
Creo que ese nodo de sentido se disuelve, se desarma. ¿Se entiende? Sí. Entonces, desde nuestra concepción, a la hora de trabajar la educación emocional, elegimos trabajar desde la creencia y el juicio que alimenta esa emoción. Trabajar la emoción desde un punto de vista indirecto. ¿Se entiende? No necesariamente buscar dejar de sentir esa emoción, sino canalizarla, llevarla para otro lado, llevarla para otro punto, más positivo, más, digamos, productivo, podríamos decir. Esa es la concepción con que nosotros nos manejamos a la hora de trabajar educación emocional. Por supuesto, está toda esta parte de reconocimiento de la emoción, el registro de la emoción, en qué cuerpo, pero desde nuestro punto de vista es un poco más humanizante, decir, dejar que la emoción fluya. Darle el tiempo que fluya. Entonces, por ahí nosotros, siempre a la hora de capacitar o a la hora de entrenar, que es esta diapositiva que estamos viendo ahora, que muestra una estrategia concreta trabajada por el gabinete. La filmina que sigue. No, es la de la llave. La de la llave. La que sigue. La anterior. La anterior. La anterior. Esa. Esa. Fíjense de que esta estrategia nosotros la llamamos conversaciones que sanan, que en parte es parte de la cocina del trabajo de GPI. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué consiste esto? Cada profesional del gabinete a la hora de intervenir en una situación de conflicto o en una situación de asesoramiento, debe tener en cuenta estos 4 puntos. Debe sumar a su persona, tiene que tener presente esto, porque es la forma en la que vamos a trabajar y es la forma de la que mejor vamos a hacer atención de esas emociones que surgen en el momento. Un primer elemento que tiene que tener en cuenta, y esto le puede servir a un docente, le puede servir a un padre, le puede servir a un directivo. Cuando viene alguien con una demanda o una consulta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la presencia. Estar presentes significa no solamente estar de cuerpo y alma, sino disponibles. Claro. Estar disponibles en ese momento, para ese instante, para ese tiempo que requiere la otra persona o el consultante. O sea, fuera distracciones de celular, fuera distracciones de otros compromisos. Así, claro. Y si llegase a ocurrir esto de que, por ejemplo, viene alguien y me pide ayuda o atención y yo tengo que estar en otro lugar, debo decírselo. Claro. Ahí viene lo que va a venir más adelante, que es la comunicación asertiva. Mira, en estos momentos no puedo atenderte, en estos momentos no tengo tiempo, pero podemos planearlo para más tarde, para media hora o para después. Por ahí, Carlos, sí. sumando lo que estás diciendo, también la forma en la que yo voy a expresar esto, ¿no? Muchas veces decimos, ahora no. Claro. Entonces, como dice Carlos, lo estoy diciendo recién, comunicamos con todo, con el cuerpo, con la voz, con la tonalidad. Entonces, por ahí poder poner en palabras, pero de qué manera lo hacemos, cuidar las formas en las que lo hacemos. Claro. A eso le sumamos la escucha activa. La escucha activa, que es no solamente prestar atención a lo que la persona dice, sino en lo posible disminuir mis discursos internos, mis diálogos internos. ¿A qué se debe esto? Todos los docentes y todos los directivos, y nosotros también como parte del gabinete del GPI, estamos acostumbrados a trabajar y a tratar con personas. Entonces, nuestro cerebro está acostumbrado a encontrar patrones. Entonces, alguien me va a venir a contar un conflicto o me va a traer un discurso parecido al de aquel, al de aquel, al de aquel, al de aquel. Entonces, para ahorrar energía, uno se predispone generalmente a dar el mismo recetario para todos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros, para evitar eso, debemos trabajar la escucha activa en el sentido de, cada vez que alguien me viene a contar algo, disminuir mis diálogos internos para darle plena escucha. Hay algo que nosotros podemos asegurar en este sentido, que el 90% de las soluciones está en lo que la persona me dice. Tengo que saber escucharla, tengo que saber darle el contexto, preguntar, explorar, permitirle a la persona que se exprese.
Claro. Y tener en cuenta los tiempos. Sí. Sí, porque más hoy día estamos a punto de terminar porque da para hablar un montón. Es para quedarnos Quedó todos. ahí. Realmente, Sí, un la placer verdad venir que- a compartir con ustedes, con todo este equipo de lo que es la sede y este espacio de reflexión y de jornada tan productiva para nosotros venir y comentar por ahí un poquito de cómo trabajamos, de qué es lo que hacemos y por ahí de qué manera construimos los espacios que habitamos. Quedamos comprometidos para... Por favor, Creo- ya le agendamos entonces. Creo que tenemos que celebrar esto y agradecerles plenamente, ¿no? La posibilidad, ¿no? De darnos a conocer a través de tantos colegas que hoy están conectados o que van a seguir viendo de manera diferida, ¿no es cierto?, lo que hoy pudimos compartir. Así que no hay más que decir que gracias por esta oportunidad, gracias a por ustedes este espacio. por haber venido, también compartir todo lo que ustedes saben. Sí, quedó muchos temas para La hablar. verdad que es una lástima porque son temas que da para rato para seguir charlando. Lastimosamente por cuestiones de horario tenemos que ir cerrando. Sí. Y como dijo Flor, agradecerles por la buena predisposición, por estar presente, por Al acompañarnos. contrario. Creemos, como habíamos dicho también con otro equipo, si el año que viene tenemos un 2.0 de descifrando el lenguaje emocional. Poder Eso contar todo con depende ustedes. de los docentes. Si les Depende del gustaría. docente, igual están solicitando muchos más de estas así. Puedes Y llamar al GPI y pedir También. capacitaciones sobre estos temas. perfecto, así que de igual le vamos a dejar nuevamente los números de contacto, Sí. tanto también, bueno, más que nada por el WhatsApp, porque hablamos de redes, Es lo más pero es práctico. lo más práctico el número de WhatsApp, así que vamos a pasar de nuevo la plaquita. Y muchísimas gracias por venir, por estar con esa buena predisposición, vuelvo a decirlo. Para nosotros es muy bueno. Agradecer por todo a los docentes que están del otro lado también, Sí. porque están en cada propuesta que proponemos desde la SEDI, nos están acompañando, nos llena de con más ganas, nos da las ganas de seguir creando este espacio, de generar estos espacios para ustedes. Hoy decíamos que, por ahí leí un comentario y me quedó como que al alumno lo ponemos como protagonista, es que en realidad la intención de esto era ponerles a ustedes como protagonista. Exactamente. Agradecer a la licenciada Sol Marín, que también tiene una apertura frente a las propuestas que nosotros hacemos, a la dirección de TIC, que nos brinda el espacio. Y bueno, por ahí antes de cerrar, no dato menor también al equipo de la Subsecretaría de Educación Disruptiva, que somos pocos por temas de espacios acá presentes, Adriana, Nelson, Estela, Flor y Noelia, quien les habla, pero también hay un equipo atrás que trabaja diariamente para poder brindarle mejor a ustedes los docentes. Y por ahí repasar, antes de irnos, Flor, lo del 31, porque vi que no quedó muy claro o preguntaba un poco por ahí cómo iba a ser lo de esa jornada. Exactamente. Bueno, hoy es la última capacitación virtual sincrónica. Después nos volvemos a encontrar el 31, que nosotros vamos a pasar por correo un formulario que sería como el trabajo integrador, en donde ustedes van a poder colocar sus respuestas, van a leer ciertas situaciones y van a ver cuál es la respuesta más precisa para la situación que está escrita ahí, y obviamente después colocar sus reflexiones finales, qué le pareció la jornada, para que nosotros también podamos seguir puliendo estos espacios. Eso se va a hacer ese viernes antes de las 8. Nosotros vamos a estar mandando por correo y va a tener un tiempo entre las 8 y las 12 para ser completado. Uh-huh. Ustedes, al finalizar esa jornada, nosotros vamos a estar mandando las constancias de participación, ¿sí? Pero a partir del lunes, ¿sí? Porque son 72 horas hábiles y la jornada, justo ese formulario termina a las 12. Entonces, el lunes que nos volvemos a encontrar nosotros en nuestro espacio de trabajo, vamos a estar generando estas constancias. Pero todo depende de lo que ustedes, de su participación en ese formulario. Y sí, eso fue lo del no cómputo. El no cómputo. Por eso, ustedes van a tener justamente esa constancia de participación, porque el no cómputo de inasistencia tiene esa fecha. O sea, ustedes ese viernes pueden presentar el no cómputo del SPEM, o en el caso de que trabajen para la escuela pública, el del consejo. Y tienen... Ay, antes de irnos también, toda la información, o sea, todo lo que hablamos, tanto en esta jornada como la anterior, tanto lo del GPI como entre pares y lo que tenemos nosotros, les vamos a hacer llegar a ustedes para que puedan también tener
a disposición. Y bueno, así que muchísimas gracias por estar presentes, a ustedes, a los docentes, y que tengan una excelente jornada y nos vemos asincrónico, pero el viernes 31 de octubre. Ahí volví a ordenar mis ideas, me fui y volví. No, es así, tienen la resolución de no cómputo de inasistencia tanto del SPEN y para el consejo, ¿sí? Eso avala, le va a servir para ese 31 de octubre. No va a haber capacitación virtual sincrónica, o sea, no nos vamos a ver en este espacio, pero vamos a estar sí mandando un correo con un formulario que ustedes van a ir completando. Va a estar abierto de 8 a 12 del mediodía. Sí, después de ese horario ya se cierra, ya no aceptamos más respuestas. En base a los participantes de ese formulario, nosotros vamos a estar generando las constancias de participación que ustedes pueden entregar después a las instituciones. De igual forma, vamos a estar volviendo a compartir todas esas resoluciones de no cómputo para que tengan. Ahora sí. Cualquier consulta, cualquier consulta, no se olviden al mail registro.cedi@gmail.com. Así que muchísimas gracias. ¿Algunas palabritas, algo más? No, por favor. Nos vemos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este curso Descifrando el lenguaje emocional. Chao. Corta.